Bienvenidos amigos televidentes en este día lunes 12 de diciembre. ¡Wow! Estamos terminando ya el año 2016, a hacer una evaluación de todo el año y en todos los niveles, en todas las actividades, no solo en la política, por cierto, también en la económica, también en la microfinanzas, en el sector empresarial y también evidentemente cómo va la campaña electoral. En este día lunes inicio pensamiento crítico con Ramiro González, presidente del movimiento político Avanza y líder de la lista de asambleísta nacional. Ramiro González, muy buenos días, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Estamos tratando de entrevistar a todos los que encabezan la lista nacional y lo estamos haciendo en el orden que nos están aceptando las entrevistas, por cierto. Ramiro González, cuando veo la trayectoria de Ramiro González y veo los últimos pasos de Ramiro González, y voy a utilizar una metáfora con el mayor de los respetos, Ramiro, un poco me parece el tema de la India María. No soy ni de aquí ni de allá. Luego de la Revolución Ciudadana, a los socialcristianos y luego los socialcristianos solito. Buenos días, Carlos. Un saludo cordial a los amigos y amigas televidentes. A ver, yo creo que Avanza apostó por el Ecuador. Avanza apostó por una unidad porque nosotros pensamos que la crisis que vive la nación bien valía la pena hacer un esfuerzo por la unidad para tratar de plantearle al país un plan de gobierno reactivador, un plan de gobierno generador de empleo, entre todos. Acuérdate tú que nosotros en julio del año pasado en Bahía de Caracas nosotros le presentamos al país y la carta fue dirigida al presidente de la República para hacer un gran acuerdo alrededor de 16 puntos que pensábamos que eran los básicos para reactivar la economía, un poco adelantándonos a lo que se veía venir una crisis económica. No se nos hizo caso. Luego, en febrero, nosotros asistimos a los dos lados que llamaban a una unidad, porque en febrero todo el mundo estaba convencido de que la unidad era el camino para darle una respuesta al país. Pero una unidad no ideológica, Ramiro. A ver, tú te has identificado con el centro izquierda, toda mi vida. Formaste parte de la Revolución Ciudadana, que es un movimiento de izquierda, y te vas al otro extremo, al Partido Social Cristiano. También conversaste con Guillermo Lasso en un momento. No, con Lasso nunca. Nosotros fuimos, yo fui invitado por el prefecto de Azuay, que es un socialdemócrata, estuvo Marcelino Chupí. Lo que pasa es que a veces la propia prensa se encarga de decir el más fuerte, ¿no? Pero ahí estuvimos algunos sectores importantes que pensábamos que se podía cambiar las cosas. Mira, Carlos, el mundo ha cambiado tanto. Fíjate tú, la Revolución Ciudadana defendiendo acuerdos comerciales, el señor Trump diciendo no a los acuerdos comerciales. Así, bueno, eso van pasando las cosas, ¿no es cierto? Debo entender que Ramiro González ha cambiado, que luego de poner una placa en contra de Guayas se acerca a ver, Carlos, eso no es justo. A ver, eso no es justo. Aclaremos. No, Carlos. Aclaremos, Ramiro, aclaremos. Yo nunca he puesto una placa en contra de Guayas. Yo puse una placa en contra de un presidente, Gustavo, que después Novoa. Incluso con él lo arreglamos. Pero contra Guayas nunca. ¿Por qué iba a poner contra Guayas? No hay explicación alguna. ¿Qué decía la placa? No, la placa decía, se le declara persona no grata al señor Gustavo Novoa y al suministro de Obras Públicas de ese momento. Nada más. Eso fue todo. ¿Seguro? Pero Carlos, la historia está ahí. Guayas reaccionó distinto. Entonces los mensajes no fueron percibidos distintos. Por supuesto, pero porque también estas son cosas políticas, Carlos, pero nunca ha habido eso. Y te lo digo viéndote la cara y al país, porque las cosas hay que decirlas correctamente, porque no hay como que lo aclares al país y viendo a los televidentes. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasó en Avanza con John Argudo? Eran ustedes muy unidos y de pronto John Argudo hace declaraciones, incluso tú reconoces que él fue a llevar denuncias ante Cynthia Viteris para bajar tu candidatura. Así fue. Y por eso se salió del partido. Pero también John Argudo dice que te querías mantener en el partido y que reglamentaria y estatutariamente no podías hacerlo en términos de la presidencia del partido. Carlos, con un tribunal electoral en contra, ¿tú crees que me hubieran aceptado la inscripción de la candidatura si no era legal? Entonces no están en contra. ¿Ah? Entonces no están en contra. No, sino que simplemente las cosas son legales. Las cosas cuando son legales no tiene por qué pasar otra cosa. Esas denuncias que lleva John Argudo donde Cynthia Viteri es lo que provoca el punto de inflexión y tu retirada de la alianza, de la unidad. Para nada. Los socialcristianos decidieron ir solos.
porque incluso ni con César Montúfar, ni con Marcelino Chupí, ni con el prefecto de la ciudad lograron hacer un acuerdo, con ninguno. Ahora, No solo conmigo, sino Carlos con ninguno. Vera en el YouTube es muy duro en declaraciones contigo. Bueno, pero ¿contra quién no es duro? Bueno, pero en este caso está hablando el activista político del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Por eso mismo, pero mira... O sea, había incomodidad contigo dentro de la alianza. Por supuesto que sí, por eso no se dio, porque si no se hubiera dado. Pero, por ejemplo, el líder máximo, el que los contrata al señor Vera y a todos, estaba de acuerdo, ¿no es cierto? Es cierto, estás hablando de Jaime Nebot. Pero por supuesto. Ahora, tú dices, no se dio la unidad, tenemos que crear una unidad y podemos todavía ver a qué candidato presidencial apoyamos. Ya dudo que en la campaña será el momento que exista un nuevo gobierno. ¿Hasta qué tendencia prefiere Ramiro González apoyar? Nosotros, Carlos, este momento estamos dedicados a presentarle al país una agenda legislativa que permita darle sostenibilidad a la democracia y a la economía del país. Es decir, no hay apoyo a ningún candidato presidencial en este momento. No, ninguno. ¿Y en el evento que exista una segunda vuelta? Eso ya lo decidiremos. Ahora, vamos entonces a las propuestas que dices que están armando. ¿Cuáles son esas propuestas? Mira, Ramiro nosotros González? hemos propuesto las 8 de la 8 que hemos dicho, que son más que propuestas, yo creo que son grandes acuerdos nacionales, que sin apasionarse por una cosa ni criticando otra, sino más bien siendo objetivos le hemos planteado al país. La primera es hacer un referéndum de acuerdo al artículo 442 de la Constitución para cambiar algunas cosas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el quinto poder, ¿no es cierto?, el nombramiento de algunas autoridades que hemos visto que no ha sido la mejor opción. ¿El quinto poder es eliminarlo o reestructurarlo? Mira, yo creo que hay que cambiarlo totalmente para hacer una nominación como se hace en todas partes del mundo. En las democracias maduras, ¿quiénes eligen a los órganos de control, a los jueces, etcétera? ¿Quiénes lo hacen? Los congresos. Bueno, Esas son las democracias maduras, pero no nos inventábamos. Pero Ramiro González, eso volverá Claro. al pasado. Pero peor lo que pasó ahora, pues. Peor lo que pasó ahora, Carlos, pero peor. Puede ser algo Disculpa, perfectible. peor. Puede ser Exacto. algo perfectible, pero volver al Congreso Pero ni lo donde de acá. la troncha política va a ser la que va a Pero peor designar. que decir a un solo partido, pues. Peor, Ok, pues. pero, peor. ¿Y por qué no sacar un nuevo mecanismo? Bueno, justamente de eso se trata, hacer un referendo para plantearle al país algo distinto. ¿Pero qué es lo que plantearía? Porque esto no es cuestión sí o no. ¿Vamos a cambiar el Consejo de Participación Ciudadana? No, ¿Sí o no? El tema es Carlos, hay una serie nosotros tenemos al menos unos 10 cambios que se tienen que hacer para fortalecer la democracia, para que sean respetadas las minorías, para que no se diga, gana una elección para que haga las cosas. No, en democracia se construye con las mayorías y con las minorías. Porque si vemos que hay más de un 40%, un 50% de gente que no está de acuerdo, hay que respetarlo. Así son las democracias. No hay todavía una propuesta exacta de cómo lograr la perfección del sistema. Otro punto. Lo que tiene que ver con la parte económica, nosotros, por ejemplo, planteamos una mora en el tema tributario. No topar el tema tributario. ¿En qué sentido no topar? Que no sea para mejorarlo. Es decir, no disminuir. A ver, Carlos, hay muchos demagogos que dicen, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Por ejemplo, dicen, vamos a sacar el 5%. Yo creo que no hay cómo hacerlo de golpe a eso, hay que hacerlo progresivo. Porque si es que este momento, con el exceso de liquidez que hay en la banca este momento, abres tú la salida de capitales con cero costo, obviamente van a salir divisas y eso no le conviene al país. ¿Reconoces un exceso de liquidez en la banca? Pero por supuesto, pero producto de que no hay una demanda porque no hay confianza en la economía, ¿no es cierto? Si logramos dar confianza al inversionista, no solo 4 años, Carlos. La propuesta nuestra es al menos 8 años que no topemos, que haya un acuerdo nacional. A ver, significa mantener la carga tributaria tal cual, a excepción de la transición del 14 al 12%. Que eso ya se acaba ahora. Se acaba ahora en enero, no, en abril. En abril se acaba. Eso, así que al próximo gobierno ya. O sea, mantener el tema tributario. Mantener el tema tributario, porque el tema no es la carga, sino más bien alivianar la carga burocrática del pago del impuesto, porque realmente las empresas en este momento tienen departamentos enteros para pagar un impuesto. Ahora, pero hay un tema con relación al tema tributario, Ramiro, tu posición es clara, mantener la carga tributaria
eliminar el tema burocrático, o mejor dicho, hacer una reingeniería del tema burocrático, No, etcétera. a ver, pero lo del 5% hay que irlo desmontando, ¿no? Hay que irlo desmontando. Pero en un horizonte de tiempo. Exactamente. Ahora, vamos al tema. Uno de los temas en discusión en relación al tema tributario es el anticipo del impuesto a la renta o el impuesto mínimo. ¿Cuál es la posición de Ramiro González y de Avanza en relación a ese punto? Es que ese no es incremento de impuestos. No, simplemente pero en el debate político... Es la parte administrativa del impuesto. O sea, todos tienen que pagar el impuesto. Que lo adelante eso o es no. evidente. Pero en el debate político, algunos candidatos, yo te diría que la gran mayoría de los candidatos dicen eliminarlo. Yo creo que hay que eliminarlo a eso, pero eso no estás bajando impuestos, simplemente estás... No, pero podrías tener una afectación en recaudación. Por supuesto que sí, pero podrías en cambio mejorar la tributación. Tú sabes que todavía hay un 30% de ecuatorianos que no pagan impuestos en el país, a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho de recaudación, ¿Cómo mejoras no eso? solo de este gobierno, sino desde 20 años atrás. ¿Cómo mejoras eso? Bueno, simplemente facilitando el pago, no haciéndolo engorroso, porque cuando hay procesos engorrosos la gente... se despreocupa de pagarlo, no quiere hacerlo. En cambio, si hay mecanismos expeditos, de decir, mira, esto es lo que tienes que pagar y se acabó el tema. Entonces puedes recaudar La tendencia más. en el mundo es proteger el tema tributario. En Colombia se acaba de aprobar para segundo debate la reforma tributaria, una reforma tributaria bastante dura que inclusive considera, porque ya fue aprobado en primer debate, el incremento del IVA del 16 al 19%, lo que refleja una necesidad de más recursos a efecto de financiar lo público. Por eso, Carlos, yo digo que aquellos que están planeando desmontar el tema tributario es demagógico. Pasemos a otro punto. Dejemos el tema tributario. El otro tema fundamental que a nosotros nos preocupa es mejorar la productividad de la economía. Uy, pero eso venimos hablando desde que adoptamos la dolarización y no hemos hecho nada. Por eso mismo hay que hacerlo, pues. Exactamente. ¿Cómo? Porque yo ahí veo un problema del sector privado que no se termina de enganchar en el tema. A ver, nosotros se hizo un estudio sobre todo para el sector agroindustrial, porque en el Ecuador vivimos del cuento, decimos que somos un país agrícola y el propio presidente en su discurso del 24 de mayo aceptó que solo dedicó el 1% de la renta petrolera al sector agrícola. Y tenemos este momento serios problemas en el sector agrícola. Mejor dicho, es cíclico, pero estos periodos cada vez son más cortos. Y obviamente la problemática del sector agrícola, ganadero, pesquero, el sector agropecuario en general, el sector primario, digámoslo así, está en serios problemas. Entonces hay que mejorar la productividad. Una cosa sencilla, Carlos, que nosotros estamos dando. Por ejemplo, ya el Estado invirtió en hidroeléctricas, ¿no es cierto? Tú sabes que la curva de consumo es desde las 6 de la mañana va así hasta las 8 de la noche y vuelve a bajar a las 11. Nosotros pensamos que desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana se debería vender la energía a costo de producción, es decir, a 4 centavos, para que se pueda poner riego en el sector agropecuario y ya no tener una, sino 2 hasta 3 cosechas. Por ejemplo, en Manabí, tú has visto, han comenzado a asomar hermosas vegas porque el nivel freático en la costa en general es bastante alto, entonces se puede poner, porque mira tú, cuando tenemos exceso de energía, la vendemos a Colombia o a Perú, ¿a cómo? A 6 centavos, pero le cobramos en el agro al 12, al 14. Es decir, tener tarifas diferenciadas para incentivar. En la noche. En la noche para que en la noche rieguen. Cuando no hay consumo de energía, igual las hidroeléctricas siguen funcionando y la energía no se acumula. Vamos a otro tema. Tú dices el sector agropecuario. Cuando a mí me hablan del sector agropecuario, yo lo reconceptualizo automáticamente en mi disco duro porque soy un amante del desarrollo rural y el desarrollo rural va más allá de lo agropecuario. Ahí tenemos un problema tremendo, el envejecimiento de la población rural. Desde lo legislativo, ¿cómo incentivar para rejuvenecer el sector rural, que muchos me podrán decir es problema mundial, pero hay que generar un efecto positivo? ¿Por qué los jóvenes emigran del campo a la ciudad? Por falta de fuentes de empleo y porque la remuneración que se da por el autoempleo en su familia no es la suficiente, ¿no es cierto? Porque las unidades pequeñas de producción agrícola se autogeneran empleo a la familia, ¿no es cierto? Claro, entonces la remuneración no es buena. ¿Por qué? Porque la productividad es baja. Te voy a dar solo 2 ejemplos. Estuve en el Carmen la semana anterior. Ellos se llaman la capital de platanera del Ecuador. Ellos reconocieron que aquí se produce 500 cajas por hectárea, en Colombia producen 1000.
Sí, no, Entonces, y en Perú también tenemos déficit en Perú, ahí. con Perú las diferencias son pero enormes. vamos a lo siguiente, es que lo que pasa es que no hemos emprendido y la Constitución establece un concepto de regionalización, que yo lo llamo desarrollo local, regional y territorial, pero ¿qué pasa con el desarrollo comunitario? ¿Qué pasa con la economía popular y solidaria que puede apalancar el desarrollo comunitario? Pero por supuesto. Es decir, ¿qué hacer desde ahí? Mira, la mayoría de propietarios acá son micropropietarios, lo mismo que las empresas. El 95% son microempresas en el Ecuador. Por ejemplo, esa es otra de las reformas que queremos hacer para apoyar ese tipo de cosas. Mira, el COPSI da todas las ventajas de, por ejemplo, no pagar el impuesto a la renta durante 5 años, etcétera, etcétera, en todas las provincias, pero parte de las $200.000 para arriba. Sí. Y el 95% tienen el capital de $200.000 para abajo. Entonces, no se está incentivando a la gran masa de microempresarios. Y ya para terminar, Ramiro González, fuiste presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, estuviste en el tema de la creación del banco del afiliado del Banco del Seguro Social. Se prestó mucha plata a los afiliados para casualmente acceder a vivienda, pero hay un tema que hoy está vigente y que tiene que ver con la especulación del suelo. Cuando la tierra, el terreno, va más allá del 30% de la estructura de costo, establece barreras de acceso. ¿Cómo evitar esas barreras? Y si la ley de plusvalía es lo adecuado para evitar esas barreras. Y si no es lo adecuado, ¿cuál es el mecanismo? Yo no creo que sea adecuado la actual ley como la han presentado, Carlos, definitivamente. Mira, hay un dicho en el sector agropecuario, el agricultor vive pobre y muere rico, ¿no? Porque durante 30 años o 40 años que tuvo su propiedad, se fue apreciando, ¿no es cierto? Se fue apreciando. Pero no se puede decir ahora, estás desincentivando cuando dices que te va a pagar la tasa pasiva del Banco Central. Pero para mantener eso tú tienes que invertir recursos para mantener las propiedades, caso que las propiedades se mantienen, sobre todo en el sector agropecuario, se mantienen con el aire. No, pues hay que meterle trabajo cuando tú limpias las propiedades, cuando tú cercas las propiedades y todo eso. Pero hay que diferenciar la tierra productiva a la vivienda. Pero en la ley están las dos cosas, pero en la ley están las dos cosas. ¿Dónde está la diferencia? En la ley están las dos cosas, Carlos. Eso es lo peligroso. Por eso te decía. Porque en el sector urbano de pronto hay obras que dicen que mejoran, hay otras obras que empeoran, ¿no es cierto? Pero hay una realidad, Ramiro González, no puede pasar del 30% el componente del terreno en relación a la estructura de costo global, y eso hay que evitar. A ver, Carlos, pero a mí me parece una falta de conocimiento total. Pregúntale tú a un arquitecto cuando para un edificio cuánto es la estructura de costos del terreno, mejor dicho, el porcentaje de la estructura de costos del terreno. No llega al 11%, Carlos. En algunos casos. No, en la mayoría. En algunos casos, Ramiro. En la mayoría. Casos. Veamos la zona del antiguo aeropuerto de Quito, veamos Tababela. Fíjate, vamos a ver. pero ahí está una de las cosas más increíbles. Fíjate el antiguo aeropuerto de Quito. ¿Qué ha pasado? No pasa nada en lo urbano porque no se está dando las garantías para alzar edificios, para aprovechar el espacio, para que el municipio sea eficiente. No hay nada. Pero se acumula tierra, se acumula terreno. No lo puedes negar. ¿Y quién lo compra? ¿Ah? ¿Y quién lo compra? ¿Ya están comprados? No es cierto, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque la estructura de propiedad son de terrenos pequeños. Entonces, cuando tienes terrenos pequeños, tú no puedes tener proyección para arriba. Entonces, son problemas estructurales que hay que tomarlos en cuenta. Ok. Ramiro González, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Y por recibir también preguntas incómodas. No, Carlos, con todo gusto, y más bien me alegro que después de 1 año y pico de haber salido del gobierno me hayas invitado. Muchas gracias. Sí, te digo, lo que pasa es que tú no has aceptado. Perdóname. Es cuestión de ver la agenda. No has aceptado. Además, esta entrevista me la has pateado varias veces. No, esta sí la hemos, porque tuve la semana anterior, pero te agradezco mucho, Carlos. Una brevísima pausa y venimos con un joven interesado en que exista debate político, pero no para ver las habilidades de los políticos en términos de la descalificación, sino en la profundidad de su propuesta. Me refiero a Kangau Viteri Tassi. Venimos de inmediato.